Bienvenidos y bienvenidos. Hoy vamos a desmenuzar un material muy interesante que nos llegó. Es una presentación del Instituto Tecnológico de Chihuahua, del ingeniero Jesús Francisco Duarte Martínez. Y el tema suena a clase de prepa, pero con un giro que lo cambia absolutamente todo. Ecuaciones cuadráticas con coeficientes complejos. O sea, la fórmula del chicharronero que todos conocemos, pero en un universo donde los números tienen una parte real y una imaginaria. Exacto. Y es que ese pequeño giro, el hecho de que los coeficientes A, B y C sean números complejos, nos obliga a un viaje que es fascinante. No es solo resolver una ecuación, es una travesía entre dos mundos, el del álgebra rectangular, la de toda la vida, y el mundo geométrico de las coordenadas polares. La misión de hoy es seguir un solo ejemplo, pero paso a paso, para ver no solo cómo se resuelve, sino por qué cada paso tiene una consecuencia visual, conceptual, tan elegante en el plano complejo. Perfecto, pues vamos a darle. La portada nos sitúa con el título y los créditos que ya mencionamos. Y la siguiente diapositiva, la 2, es básicamente nuestro mapa del tesoro. Nos presenta un diagrama de flujo con todo el recorrido. Empieza con algo que suena familiar, identificar los coeficientes, pero luego veo que la ruta se desvía hacia algo llamado forma polar. ¿Por qué no podemos quedarnos en el mundo rectangular de principio a fin? Digo, parece que sería más directo, ¿no? Esa es la pregunta clave de todo este proceso. Y la respuesta corta es que podríamos intentarlo, pero nos toparíamos con una pared. Una pared de complejidad algebraica casi insuperable. El mapa nos adelanta el gran obstáculo y su ingeniosa solución. En cierto punto, para poder calcular una raíz cuadrada, es infinitamente más fácil cambiar de lenguaje. Es como dar direcciones, ¿no? A veces es útil decir, camina 3 cuadras al este y 4 al norte. Eso es rectangular. Pero otras veces es mucho más práctico decir, camina 500 metros en esa dirección, y simplemente apuntar. Eso es polar. Este mapa nos dice que vamos a necesitar ambos sistemas de navegación para llegar al destino. Me encanta esa analogía. Queda clarísimo. Entonces, a ver, entremos en materia. La diapositiva 3 nos presenta al protagonista de hoy. La ecuación que vamos a resolver es 2 plus 3i z al cuadrado plus 4 plus 5i z plus 5 plus 3i igual a 0. Y de inmediato la presentación nos dice quién es quién. A es 2 plus 3i, B es 4 plus 5i y C es 5 plus 3i. Nada de números sencillos y reales aquí. Aquí cada coeficiente es en sí mismo un punto o un vector en un plano. A es el punto 2,3, B es 4,5 y así con todos. Esto ya nos anticipa que la aritmética no va a ser una simple suma o resta en una línea, sino una danza de vectores en 2 dimensiones. Cada operación que hagamos va a estirar, encoger y rotar estos números en el plano. De acuerdo. Entonces, empecemos con esa danza. Para usar la fórmula general, lo primero que necesitamos son los componentes del discriminante. Las siguientes 2 diapositivas, la 4 y la 5, se dedican a calcular b al cuadrado y 4ac. Es un poco de talacha algebraica, ¿o no? Sí, es la parte de, como dicen, picar la verdura antes de cocinar el platillo principal. Para b al cuadrado, elevamos 4 plus 5i al cuadrado. Lo interesante aquí, y es el primer gran giro, es lo que pasa con el término imaginario. Al elevar 5i al cuadrado, obtenemos 25i cuadrada. Y como la regla de oro de los números complejos es que i al cuadrado es igual a menos 1, Claro. ese 25i cuadrada se transforma en un menos 25 real y tangible. De repente, una parte imaginaria se convierte en real y se combina con el 16 que venía del cuadrado de 4. El resultado final para b al cuadrado es menos 9 plus 40i. Ahí está el primer detallito interesante. La multiplicación de complejos nos mezcla las dimensiones. Y para 4ac pasa algo similar. Primero se multiplica a por c, o sea, 2 plus 3i por 5 plus 3i. De nuevo, al hacer la multiplicación distributiva, aparece un 9i al cuadrado que se convierte en menos 9. El resultado de AC es 1 plus 21i. Y eso, pues simplemente se multiplica por 4 para obtener el valor final.
4AC es 4 plus 84i. Exacto, ya tenemos los dos ingredientes principales. Ahora podemos combinarlos para obtener el corazón de la fórmula cuadrática, el discriminante. Vamos a eso en la diapositiva 6. El discriminante, que se representa con la letra griega delta, es b cuadrada menos 4ac. Simplemente restamos los dos ingredientes que acabamos de obtener. Menos 9 plus 40i, 4 plus 84i. La resta es directa, real con real e imaginario con imaginario. Pero aquí la presentación no solo nos da el número, hace algo crucial, nos lo muestra visualmente. Vemos el plano de Argand, que para quien no lo tenga fresco, es el plano cartesiano de toda la vida, pero el eje horizontal es para los reales y el vertical para los imaginarios. Y ahí está nuestro discriminante, un vector que nace en el origen y apunta al punto menos 1344i. Ah, ok. Está claramente en el tercer cuadrante, abajo y a la izquierda. Y saber dónde vive es fundamental para lo que sigue. Y aquí es donde la cosa se pone buena. La diapositiva 7 nos presenta lo que llama el obstáculo rectangular. La fórmula general nos pide sacarle la raíz cuadrada a ese delta que acabamos de encontrar. Pero, ¿cómo diablos se le saca la raíz cuadrada a raíz de menos 1344i? No es como sacar la raíz de 9. No hay un método obvio. Exactamente. Este es el muro del que hablábamos al principio. Intentar resolver esto algebraicamente en forma rectangular es un verdadero dolor de cabeza. Involucra sistemas de ecuaciones no lineales. Es un callejón sin salida en la práctica. Y aquí es donde la presentación revela la estrategia, la salida elegante. Si no puedes resolver el problema en este lenguaje, cambia de lenguaje. Necesitamos abandonar las coordenadas rectangulares x, y y describir nuestro vector delta en coordenadas polares. El cambio de mapa. En lugar de cuántos pasos a la izquierda y cuántos para abajo, vamos a decir qué tan lejos está del origen y en qué ángulo. Precisamente. Y la diapositiva 8 nos muestra cómo hacer esa traducción. Para saber qué tan lejos está, o sea, su módulo ρ, usamos el teorema de Pitágoras, con las componentes menos 13 y menos 44. La longitud de ese vector es la raíz de 13 al cuadrado plus 44 squared, que nos da un valor aproximado de 45.88. Ok, esa es la distancia. Ahora falta la dirección, el ángulo θ. Veo que se usa la arcotangente de menos 44 menos 13, y eso da unos 73.54 grados. Pero la gráfica nos mostraba claramente que el vector estaba en el tercer cuadrante, no en el primero. Correcto, y ese es un detalle crucial que la calculadora por sí sola no te dice. La arcotangente siempre te da un ángulo de referencia en el primero cuarto cuadrante. Como sabemos por la gráfica que nuestro vector está en el tercero, tenemos que hacer un ajuste manual. La diapositiva muestra que le sumamos 180 grados a ese ángulo de referencia para, digamos, empujar el vector al cuadrante correcto. Así, el ángulo verdadero es 253.54 grados. Ahora sí, ya tenemos a delta en su forma polar, un módulo de 45.88 con un ángulo de 253.54 grados. Perfecto. Ya traducimos el problema a un lenguaje que sí nos permite resolverlo. La diapositiva 9 se llama extracción de las raíces de delta. Ahora que está en forma polar, ¿cómo se le saca la raíz? Aquí es donde el lenguaje polar muestra su magia. Sacarle una raíz cuadrada a un número complejo en forma polar es sorprendentemente fácil. Para el nuevo módulo, simplemente le sacamos la raíz cuadrada al módulo original. La raíz de 45.88 es aproximadamente 6.77. Y para el ángulo, usamos una regla que se deriva del famoso teorema de De Moivre. La primera raíz, que llamaremos W0, tendrá un ángulo que es la mitad del original, o sea, 253.54 grados entre 2, que es 126.77 grados. Espera, dije la primera raíz. ¿Acaso hay más de una? Siempre. En el mundo complejo, la raíz cuadrada siempre tiene dos soluciones. La raíz cúbica tiene 3, y así sucesivamente. Para encontrar la segunda raíz, W1, la regla es sumarle 360 grados al ángulo original antes de dividirlo entre 2. Eso nos da un segundo ángulo de 306.77 grados.
Y lo fascinante, como se ve en la gráfica de la diapositiva, es que estas dos raíces, W0 y W1, son diametralmente opuestas. Están separadas por 180 grados, formando una línea recta que pasa por el origen. Son perfectamente simétricas. ¡Increíble! Superamos el obstáculo. Ya tenemos las raíces del discriminante, W0 y W1. Parece que ya estamos en la recta final. Pero la diapositiva 10 nos presenta un nuevo problema, un format mismatch. ¿Ahora qué pasó? Pues que resolvimos una parte del problema en un idioma, el polar, pero el resto de la fórmula general, específicamente el término "-b", sigue en el idioma original, rectangular. La fórmula nos pide hacer una suma, "-b plus W0. No podemos sumar un vector en coordenadas rectangulares con uno en polares. Es como tratar de sumar 3 euros con $2 sin hacer la conversión de moneda. Simplemente no tiene sentido. No puedes sumar peras con manzanas, o en este caso, pasos al norte con metros en diagonal. Entonces, la estrategia de retorno es clara. Tenemos que convertir nuestras soluciones W0 y W1 de vuelta al lenguaje rectangular para poder terminar la operación. Esa es la única manera. Y la diapositiva 11 nos muestra cómo. Es el proceso inverso al que hicimos antes. Para cada raíz, W0 y W1, usamos las fórmulas de conversión. La parte real es el módulo por el coseno del ángulo, R cos de teta. Ok. Y la parte imaginaria es el módulo por el seno del ángulo, R sin tita. Aplicando esas fórmulas, la presentación nos muestra que W0, con su módulo de 6.77 y ángulo de 126.77 grados, se convierte en menos 4.05 plus 5.42i. Y W1, con el mismo módulo pero un ángulo de 306.77 grados, se convierte en 4.05 plus 5.42i. Lo logramos. Estamos de vuelta en el mundo rectangular. Y antes de continuar, la diapositiva 12 hace una pausa muy inteligente para una verificación. Si te fijas en los dos resultados rectangulares que acabamos de obtener, ¿notas algo? A ver, menos 4.05 plus 5.42i y 4.05 más 5.42i. ¡Claro! Uno es exactamente el negativo del otro. W1 es igual a menos W0. Exacto. Y esta es una confirmación hermosa de que nuestros cálculos fueron correctos. Lo que vimos geométricamente en el plano polar, dos vectores opuestos separados por 180 grados, ahora se confirma algebraicamente en el plano rectangular. Esta simetría nos da la confianza para seguir adelante. Me encanta esa pausa de verificación. Ahora sí, con todas las piezas en el mismo idioma, podemos ensamblar la solución final. La diapositiva 13 nos guía para calcular la primera raíz de la ecuación original, R1. La fórmula es menos b plus W0 to a. Ya tenemos todos los valores. Sustituimos y hacemos la aritmética. En el numerador sumamos menos b, que es menos 4 menos 5i, con W0. En el denominador multiplicamos 2 por a. Pero el verdadero desafío aquí es el último paso, la división de dos números complejos. Tenemos una fracción con una i en el denominador, y eso no se considera una forma simplificada. Y aquí es donde aparece otro truco clásico, ¿verdad? El de multiplicar por el conjugado. La diapositiva lo llama el 1 inteligente, que me parece un nombre genial. Es un gran nombre, porque es justo lo que es multiplicas la fracción por 4/6i. 4/6i. Como el numerador y el denominador son iguales, estás multiplicando por 1, así que no alteras el valor. Pero es un 1 muy mañoso. Ajá. Lo que logra es que, al multiplicar un número complejo por su conjugado en el denominador, el resultado es siempre un número real puro. Elimina la i de abajo. Después de toda esa operación, la presentación nos da el resultado final para la primera raíz, R1, que es aproximadamente menos 0.57 plus 0.96i. Una raíz abajo. Falta una. La diapositiva 14 calcula la segunda raíz, R2. El proceso es casi un clon del anterior. La fórmula ahora es menos BW2A. Usamos el otro valor que calculamos para la raíz del discriminante. Es el mismo procedimiento. Se hace la suma algebraica en el numerador y luego se divide usando exactamente el mismo truco del 1 inteligente con el conjugado, 4/6i.
Esto nos lleva a la segunda y última solución. R2 es aproximadamente menos 1.20, 0.81i. Y la diapositiva tiene una nota al final que me parece importantísima. Dice, R1 y R2 no son conjugados. Esto rompe con una regla que muchos traemos de las ecuaciones con coeficientes reales, donde si una raíz era compleja, la otra era su conjugado sí o sí. Esa es una de las grandes lecciones aquí. Esa regla de las raíces conjugadas solo aplica cuando los coeficientes a, b y c son puramente reales. En el momento en que los coeficientes son complejos, como en nuestro caso, esa simetría se rompe. Las raíces pueden caer en cualquier lugar del plano, sin una relación de conjugado aparente. ¡Qué buen punto! La penúltima diapositiva, la 15, nos da el panorama global. Es una sola gráfica con todo nuestro viaje. Se ven todos los vectores que calculamos, el discriminante W allá abajo en el tercer cuadrante, Ajá. sus raíces, W0 y W1, perfectamente simétricas, y finalmente nuestras dos soluciones, R1 y R2. Es la foto final del recorrido. Se ve claramente la simetría de las raíces del discriminante W y menos W, y cómo las soluciones finales R1 y R2 ya no tienen esa simetría tan obvia. Es como si todo el sistema de coordenadas de la ecuación original, definido por A, B y C, hubiera distorsionado esa simetría inicial para producir las respuestas correctas. La diapositiva también incluye una comprobación numérica, sustituyendo una de las raíces en la ecuación original y mostrando que efectivamente el resultado es 0. Y llegamos al final, la diapositiva 16. Ahora que tenemos las raíces R1 y R2, podemos expresar la ecuación cuadrática original en su forma factorizada, que es A por z menos R1, z menos R2 igual a 0. Es la culminación de todo el proceso. Y la presentación cierra con 3 ideas clave que son un resumen perfecto de lo que aprendimos. El discriminante complejo nos obliga a hacer una excursión a la forma polar para poder sacarle raíz. Las raíces de ese discriminante siempre son perfectamente simétricas, opuestas una de la otra. Y tercero, y quizás lo más sutil, la división final por 2a es la que toma esas raíces simétricas y las ajusta o las mapea a las soluciones finales, que ya no son simétricas, dentro del contexto de la ecuación original. Hasta su factorización, y vimos cómo cada paso algebraico tenía un eco, una representación geométrica. La clave no fue solo calcular, sino saber cuándo cambiar de perspectiva. Demuestra que en matemáticas a veces tener la herramienta correcta es más importante que la fuerza bruta, y la capacidad de cambiar entre el sistema rectangular y el polar es una de las herramientas más poderosas en el análisis complejo. Nos queda una pregunta en el aire que la misma complejidad del problema sugiere. Si las raíces finales, R1 y R2, no son conjugadas ni opuestas, ¿existirá alguna otra relación geométrica más profunda y oculta entre ellas? ¿Una relación que esté dictada por la geometría de los coeficientes originales A, B y C? Es algo para seguir pensando.